este momento yo tengo activa mi cámara, sería que lo hiciéramos de esta manera, pues teniendo en cuenta que hay personas que también nos están acompañando desde las 5:30 de la tarde, personas muy interesadas en este conversatorio, en todos estos temas. Entonces, si está de acuerdo, podemos dar inicio. Sí, adelante, con mucho gusto. Muchas gracias, embajadora. Bueno, embajadora, muy buenas tardes. Le habla Alejandro Angarita. Buenas tardes a todos. Lamentamos pues este problema técnico que no logramos solucionar. Sin embargo, pues afortunadamente podemos entonces tener el audio. A quienes nos acompañan, entonces pues les pedimos una disculpa de nuevo y entonces daremos inicio a este webinar de Aula Diplomática. Pues nos acompañan en este momento personas de Latinoamérica que se encuentran en Perú, Panamá, México, Colombia. Algunas personas de Costa Rica también nos acompañan. Y bueno, pues yo soy Alejandro Angarita. En nombre del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales les doy la bienvenida. Este es un espacio en donde generamos una conversación con diplomáticos de diferentes nacionalidades para hacerlos más cercanos a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad en general que nos sigue y que pueda tener un interés en formar parte del servicio exterior de su país de origen, o que simplemente pues quiera tener más conocimiento acerca de la actualidad de las relaciones internacionales entre los países invitados, en este caso entre Colombia y México. En la tarde de hoy, pues como ya tienen conocimiento, nuestro país invitado es México. Tengo el honor de presentarles a la embajadora de México, la excelentísima señora Patricia Galeana Herrera, quien, bueno, pues les voy a dar un pequeño perfil de ella. Es historiadora, es doctora en estudios latinoamericanos, investigadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Fue directora general del Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada y del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Además, es presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y es presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA. Es autora de 15 libros, autora de 104 capítulos de libros, coordinadora de 326 obras y prologuista de 70 obras de historia política, diplomática y de género. Por otro lado, pues nos acompaña para moderar también este panel nuestro director ejecutivo de la Fundación CIBEI. Él es Daniel Rodríguez, a quien ven en pantalla. Es internacionalista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene un máster en globalización, comercio internacional y mercados emergentes de la Universidad de Barcelona. Y tiene un máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente, Daniel es candidato a PhD en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y pues ha tenido experiencia dentro de la docencia también como profesor de cátedra de algunas de las universidades más reconocidas aquí del país y también algunas en España. Entonces, muchas gracias por acompañarnos a todos los asistentes. Y los dejo en este momento con Daniel, nuestro director, para que iniciemos entonces este diálogo con la señora embajadora. Embajadora, bienvenida, y Daniel, entonces te dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, Alejandro, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente, señora embajadora. Antes que nada, quiero agradecerle por aceptar nuestra invitación de compartir este espacio académico para conversar sobre su experiencia como diplomática y sobre las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Colombia. También quiero enviar un especial agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, estudiantes, aspirantes a la carrera diplomática y consular, profesionales o profesionistas, como llaman en México, tanto en Colombia como en diversos países de América Latina, y pues a todas las personas interesadas en el acontecer diplomático. Quisiera pues dar una breve introducción sobre las relaciones entre Colombia y México. Colombia y México han sostenido unas relaciones diplomáticas desde hace
cerca de 200 años. Exactamente en 2 años estaremos celebrando su bicentenario, una fecha muy importante. Y en ese largo periodo de tiempo ha primado la solidaridad, la cooperación, la amistad, la hermandad y sobre todo el trabajo conjunto. Hoy hablamos de una sociedad estratégica, sociedad que ha sido formalizada a través del acuerdo de asociación estratégica que se firmó en años recientes y que finalmente garantiza que exista un entendimiento permanente y que se dé una profundización en los temas de agenda bilateral. Definitivamente, México y Colombia son dos naciones hermanas que comparten un profundo y amplio acervo cultural que se expresa en la música, por ejemplo, por supuesto, con los mariachis que tanto nos gustan, el comercio, el deporte, la educación y también en desafíos comunes, principalmente en lo que tiene que ver con la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico. Es un flagelo que, pues, desafortunadamente nos ha afectado a las dos naciones. Y por eso estamos aquí, para conversar sobre estos temas. Entonces, para comenzar, embajadora, usted es una reconocida historiadora en su país y en América Latina con una amplia trayectoria, investigadora en la historia diplomática, además juarista, a mucho honor, y quisiera consultarle qué la motivó a usted a profundizar en la investigación de los asuntos diplomáticos y de la agenda internacional. Pues Daniel, Alejandro y a toda la audiencia, lamento que no haya podido funcionar con el video, pero por lo menos pues con vos aquí estamos con mucho gusto de participar en esta aula diplomática del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales. Les agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, ¿cómo es que me dediqué a hacer historia diplomática? Pues les cuento muy brevemente que la historia primero se dedicó a estudiar al poder, a la historia política. Después viene la historia económica, social y cultural, pero aun cuando se dijo que la historia económica pues ya dejaba de estudiar las cuestiones nada más del poder para ver la producción o las fuerzas sociales o las relaciones culturales, el poder nunca se puede dejar de estudiar porque afecta a todas nuestras vidas y afecta tanto los aspectos económicos, sociales como culturales. Y las relaciones de cada país con el mundo, pues en una aldea global como en la que se ha convertido nuestro planeta, son un conocimiento indispensable. No podemos entender, de hecho, cada una de las acciones que pasan en nuestros propios países si no vemos el contexto, el entorno internacional. Entonces así fue que estudié pues primero la historia de las relaciones de México con el mundo y ahora el último libro que acabo de sacar es una historia binacional que hicimos entre historiadores de México y de Estados Unidos para ver el devenir de la historia de nuestros pueblos vecinos desde las dos ópticas. Entonces, me parece que el estudio de la historia diplomática, de la historia comparada, nos es indispensable para comprender sobre todo nuestro mundo actual. Claro que sí, embajadora. Y ahora que lo menciona, me parece muy, muy interesante ese libro. ¿Usted nos podría ampliar un poco más sobre qué se trata? ¿El de las relaciones de México con el mundo? Nacionales. Sí, la historia que contiene este último libro. Sí, esta es una publicación que quería yo hacer desde que estaba en el Matías Romero. Sí, Porque ustedes saben que
temas entre los países fronterizos y más entre la frontera de Iberoamérica, que es México, con pues el mundo anglosajón del norte de nuestro continente, pues ha sido una relación difícil porque es el choque de dos culturas y entonces ha habido una serie de encuentros y de desencuentros. Y me parecía muy importante reunir a historiadores que fueron historiadores de la Universidad de California con historiadores de la UNAM, que fuéramos viendo cada uno de los hechos de esta historia de estos dos países que siguen y serán siempre frontera, puesto que no nos podemos cambiar de domicilio. Claro que sí. Entonces tenemos que conocernos y entendernos. Así que es un trabajo muy interesante porque va viendo cada aspecto de esta relación desde la perspectiva de los estadounidenses y de los mexicanos. Muy bien, embajadora, y ya que menciona este tema, quisiera aprovechar también para consultarle cómo están las relaciones entre México y Estados Unidos en estos momentos. Pues yo creo que es una relación, como le digo, siempre compleja, porque pues la cantidad es una de las fronteras más grandes que comparten dos países en el mundo, pero ha habido dentro de esta complejidad asuntos en los que se ha podido avanzar, como la firma del TEMEC, Del Tratado Libre. es un aspecto importante para desarrollar pues las economías de esta región del norte de nuestro continente y que haya un intercambio comercial que de hecho ya se ha venido dando entre nuestros países y que es muy importante pues para el desarrollo de nuestras economías. Entonces yo creo que independientemente de coyunturas políticas, esta situación de que se haya firmado este nuevo tratado comercial, pues habla de un entendimiento independientemente de las diferencias que pueda haber. Claro que sí. Y me refería justamente por la ideología política, por las diferencias profundas que pueden existir en cuanto a los gobiernos, que también ocurriría en este caso entre México y Colombia. Pues estamos hablando, por supuesto, de dos gobiernos con bases ideológicas opuestas. Sí, en efecto, hay coyunturas políticas que van haciendo pues que haya posiciones diferentes, Colombia encabezando y teniendo un lugar preponderante en el Grupo de Lima y pues México no participa de esta posición porque tenemos por nuestra propia historia una serie de principios que están en nuestra Constitución y que son los que norman la política exterior mexicana, que es el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, el no uso de la fuerza para resolver los conflictos, y en este sentido consideramos que temas en los que puede haber divergencias, como puede ser el tema de Venezuela, o también como podría ser el tema de Bolivia, deben de resolverse en forma pues de diálogo pacífica, sin presiones de otro tipo, pero creo que independientemente de estas posiciones coyunturales diferentes, entre México y Colombia hay una hermandad que es indisoluble. O sea, como usted muy bien decía, nos gusta la música, la comida, la literatura, en fin, tenemos tantos vínculos entre nuestros pueblos
que estos no se ven afectados por las diferentes coyunturas políticas. Claro que sí, muchas más cosas que nos unen de las que nos pueden separar. Así es. Bueno, embajadora, entonces entendemos, en cuanto al Grupo de Lima, digamos que se da un paso al costado, por decirlo de alguna manera, dándole alguna primacía a los principios del derecho internacional contenidos en la Carta Política de México. Así es. De acuerdo. Usted mencionaba hace un momento también que ha ocupado cargos muy importantes en asuntos diplomáticos, como la dirección del Instituto Matías Romero. Quisiera que nos comentara cómo se da su ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Bueno, yo no soy miembro del Servicio Exterior Mexicano, Daniel. De carrera. Yo no soy de carrera. Vamos, acuerdo. Estoy desde luego sirviendo dentro del cuerpo diplomático que representa nuestro país, pero como ustedes que también tienen embajadores de libre designación y otros que son de carrera, bueno, pues yo fui designada por el presidente de la República, ratificada por el Senado, y mi vínculo de todas maneras con el servicio exterior de carrera es de larga data, porque yo en la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigí primero el archivo histórico Genaro Estrada, donde tuve la maravilla de tener en mis manos el primer tratado que México firmó, que fue el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua con la República de Colombia. Es un documento bellísimo y yo fui la que impulsé la creación de un archivo histórico que preservara con unas bóvedas de seguridad para preservar esas joyas documentales. Después, pues hice un estudio comparativo por mandato del entonces canciller Fernando Solana entre todas las academias diplomáticas del mundo. Él me estaba preparando porque quería que me fuera a dirigir la Academia Mexicana. Y previamente hice este estudio desde la pues, Academia Diplomática de la Santa Sede, que es la más antigua en el siglo XVII, la austriaca, la del Imperio Austriaco, y así fui estudiando todas las academias hasta estudiar la formación de los diplomáticos latinoamericanos, Río Branco en Brasil, Esli en Cuba, en fin, y la conclusión de este estudio comparativo entre las academias era la necesidad de que nuestros diplomáticos tuvieran una formación sólida en las ciencias de la diplomacia. Entonces, a mí me tocó establecer la maestría, el posgrado para los diplomáticos mexicanos y en mi periodo ingresaron 150, pues que ahora son embajadores, cónsules y están por todas partes del mundo y que son pues esta generación de diplomáticos que como todos los que nos están ahorita escuchando son los defensores de los derechos, de los intereses de nuestros pueblos en cada trinchera que es cada embajada o cada consulado en el mundo, pero que como decía un estadista mexicano que justo cumplió 100 años de su fallecimiento, lamentablemente de su asesinato, murió asesinado, Venustiano Carranza, él en un célebre discurso señaló que la diplomacia debía servir a la confraternidad universal y que la diplomacia debía trabajar por la paz y por la seguridad del mundo y de ninguna manera servir a intereses particulares. Entonces creo que es una labor fundamental, o sea, yo creo que
quienes eligen esta carrera pues tienen todas las posibilidades de éxito, porque en este mundo globalizado las relaciones entre todos los países son indispensables para el desarrollo de cada uno de nuestros pueblos. Bueno, muchas gracias, embajadora. Por supuesto que compartimos también el interés por fortalecer la carrera diplomática, que quizás es uno de los desafíos que está muy presente en la mayoría de los países de nuestra región. Sin embargo, pues los jefes de Estado tienen la potestad constitucional de hacer los nombramientos, en este caso como el suyo, a personas que, pues a pesar de no pertenecer a la carrera diplomática, pues tienen toda la experiencia, los conocimientos y que pueden aportar mucho en la defensa de los intereses de su nación y sobre todo adelantando programas, proyectos de cooperación que sean beneficiosos finalmente pues, para los dos estados. Quisiera, embajadora, en ese mismo sentido de lo que venimos conversando, quisiera preguntarle si usted nos puede comentar, grosso modo, cómo es la composición del servicio exterior mexicano. Hay muchas personas, como lo decíamos en la introducción, que son postulantes, que están en el proceso de prepararse para poder ingresar al servicio exterior, y quisiéramos conocer cómo se compone ese servicio exterior en México y cómo funciona la carrera diplomática en su país. Con mucho gusto, Daniel. Pues es muy importante tomar en cuenta que desde que surge México a la vida independiente, se va a crear en todas sus constituciones, la del primer imperio, la de la primera república, ya se establece que se debe contar con un cuerpo especializado en las relaciones con las otras naciones. Entonces hay una conciencia en los creadores del Estado mexicano de la importancia de contar con este cuerpo de especialistas. Y durante el siglo XIX pues va a haber 5 reglamentos, y ya en la Constitución que nos rige, que acaba de cumplir 100 años, es desde 1917, pues ahí ya se da como una de las facultades del jefe del Ejecutivo el designar a los ministros plenipotenciarios, como se llamaba entonces, y el Senado los ratifica. O sea, el jefe del Ejecutivo tiene esa facultad y el Senado lo ratifica, como sigue sucediendo hasta la fecha. Hay, pues, la última ley del servicio, es la de 1982. Hay un reglamento del 2002 en donde se establece que hay un concurso de ingreso y también van dando los ascensos. Entonces, actualmente tenemos 150 representaciones en el mundo, 80 embajadas, 67 consulados y 7 misiones internacionales. De acuerdo. Embajadora, a nuestros alumnos y pues en general a la comunidad de CIBEI le interesa un tema que tiene que ver justamente con esa convocatoria, con ese concurso que hacen en México, que tengo entendido que se hace cada 2 años, a diferencia de Colombia, donde se hace anualmente. Quisiera que nos comentara un poco sobre si usted tiene alguna información, alguna noticia del próximo concurso que entendemos que ha sido anunciado por el director del instituto, por Alejandro Valday, del Instituto Matías Romero, me refiero, y el director de la Academia Diplomática en México. Sin embargo, nos han consultado constantemente sobre este asunto
pues no tenemos mayor información. No sé si de pronto usted conozca algo más sobre cuándo se podría dar esta convocatoria y este próximo concurso. Bueno, Daniel, con el tema del COVID se han detenido muchas cosas y es la razón por la cual ahorita no contamos con una fecha. Yo me imagino que ya el Matías Romero nos dará esta después de que pues logremos pasar este momento pues crítico en el que estamos inmersos. De acuerdo. En Colombia también se dio el aplazamiento del concurso, que iniciaba su etapa de inscripciones en el mes de junio, y la Cancillería tomó la decisión de aplazarlo. Entonces, en ese sentido, digamos que por ahora no tendríamos información precisa de cuándo se daría el inicio al concurso en México. Así es. Bueno, de otro lado, embajadora, entrando a lo concerniente a las relaciones bilaterales entre México y Colombia, ¿nos podría comentar un poco de la historia de estas relaciones? Ya usted nos dio un dato fascinante, un dato muy, muy interesante sobre el Tratado de Amistad, de hecho firmado, me parece a mí algo muy curioso y algo muy importante que haya sido firmado, de hecho, antes del Congreso de Panamá o Congreso Anfictiónico, que ha sido algo, un evento muy importante en los estudios de la diplomacia en nuestro país y en la región, y fue anterior, pero nos gustaría que nos comentara sobre esas relaciones entre Colombia y México desde el punto de vista histórico. Con mucho gusto, Daniel. Bueno, a mí me gustaría hacer pues memoria de un documento, el documento que acompañó ese tratado, que desde luego que fue antes del Congreso Anfictiónico porque se va a empezar el reconocimiento de las independencias, es en 1822 y e inmediato se firma este tratado y Bolívar en la carta que acompaña al tratado, el Libertador escribe unas palabras realmente hermosas que me gustaría repetir porque dice que nuestros dos países nacieron asidos de las manos y unidos en el corazón y que tienen un mismo ser que los hace hermanos. Entonces, bueno, esta fraternidad que, bueno, viene desde el inicio de nuestra vida independiente cuando éramos vecinos, hay que recordar que éramos vecinos en ese momento. Después ya dejamos de serlos, o sea, Centroamérica se separa, Panamá también, en fin, pero la confraternidad continuó. Quiero decirle que los españoles se habían quedado posesionados de un islote que está junto al puerto de Veracruz y ahí los colombianos ofrecieron barcos para sacar a los españoles de San Juan de Ulúa. Ya no fue necesario que llegaran los barcos, pero ahí se ve cómo esta alianza se estaba dando en la práctica. Después viene el Congreso Anfictiónico y también en esta posición, pues México y Colombia tienen posturas afines y hay otros dos hechos que son realmente conmovedores. El presidente colombiano José María Melo muere luchando junto a los liberales juaristas en Chiapas, en la Trinitaria Chiapas, donde hay un monumento en su honor. Y después, cuando México está sufriendo la invasión del que era el ejército. Embajadora. Embajadora. Creo que perdimos comunicación.
Bueno, esperemos un segundo, por favor, a ver si retomamos la comunicación con la embajadora. Bueno, mientras la embajadora regresa, ¿Ya? quisiera... Ya, ¿Ya? embajadora, ya. Ah, bueno, Se fue la comunicación por un momento. sí. Entonces le decía que fue un hecho muy importante que el Congreso colombiano apoyara al presidente Juárez en Sí. el momento más difícil de la existencia de la República. Y bueno, no les puedo seguir dando todos los hechos porque tampoco no vamos a recorrer toda la historia de 200 años, pero yo quiero Claro, venir claro. a la parte ya de los diálogos por la paz. Hay que recordar que desde 1992 en Tlaxcala, en un estado de México, se llevaron a cabo diálogos por la paz y que México formó un grupo de amigos en la paz en Colombia, contribuyendo financieramente al desminado, enviando observadores a la misión de verificación de la paz de Naciones Unidas y también a la de la OEA, y pues en el 2015 se establece que la relación entre nuestros países es una relación estratégica. De acuerdo. Y bueno, el 10 de marzo, justo antes de que se cerrara pues todos nuestros países por el tema de la pandemia, el presidente Duque hizo una visita al presidente López Obrador y se estableció que va a articular un gabinete binacional, que esto es algo muy importante, para poder colaborar en todos los aspectos que nos competen a los dos países, tanto en seguridad como en cooperación técnica, científica, cultural, educativa, comercio. Se firmó un memorándum de turismo, que todas estas acciones se tienen que pues dinamizar ahora que pasemos de la pandemia y que van a ser indispensables pues para desarrollar nuestras economías. Así es, embajadora. Y fue la última visita de Estado que hizo el presidente Duque antes del inicio del estado de emergencia por cuenta del COVID-19. De pronto más adelante podemos retomar para ampliar un poco más sobre este tema. Sin embargo, ahora que le escuchaba, yo decía en su presentación que usted era una juarista y en algunas conferencias le he escuchado su preocupación por un concepto, algo que usted llama la desjuarización en México. ¿Por qué le preocupa tanto esto, embajadora? Bueno, porque siempre la historia no es una línea ascendente hacia el paraíso, sino que tenemos altas y bajas. Y justo acabamos de recordar los 10 años de Carlos Monsiváis, un gran escritor, crítico literario, cronista de la Ciudad de México, con el que tuve el gusto de tener amistad, y me invitó a presentar uno de sus libros, que fueron Las herencias ocultas del liberalismo. Y entonces ahí se discutía si no habría retrocesos en cuanto a que hubiera actitudes pues contrarias a las libertades, a la libertad de pensamiento. Y bueno, pues los dos concluimos que siempre existían ese tipo de
de retrocesos, por lo cual había que tener cuidado. Y sí, hay partidos políticos, por ejemplo, yo hablaba de la desjuarización cuando llegó el señor Vicente Fox a la presidencia de México, representando a un partido de derecha del país, y que hizo virtualmente, se dedicó a desjuarizar todo el país porque le quitó el nombre de Juárez a una bola de lugares, ya se lo había quitado también al aeropuerto de la Ciudad de México, y estábamos en una comisión con el rector, entonces Juan Ramón de la Fuente, que ahora es nuestro embajador en Naciones Unidas, y justo sacamos la contabilidad de todos los nombres que se le habían quitado de Juárez a plazuelas, a escuelas, en fin, y entonces, pues sí, había una acción de desjuarización preocupante. Preocupante, claro que sí. Bueno, embajadora, otra cuestión. Usted comentaba, bueno, un episodio de cooperación interesante. Bueno, han existido diferentes, por supuesto, a través de la historia, pero yo quisiera consultarle si usted conoce, digamos, crisis o diferencias profundas que hayan existido entre nuestras naciones en el plano diplomático, político y diplomático. Bueno, yo creo que la única, pues la discrepancia importante que puede tenerse es la posición frente a Venezuela, como lo decíamos hace ya un momento. Pero en términos generales, a lo largo de nuestras historias, pues no ha habido desencuentros, más bien ha habido encuentros. Hay que recordar que el presidente electo Alfonso López Pumarejo fue a hacer la primera visita que hizo a México, un presidente electo colombiano, que pues México y Colombia participaron en el proceso de paz del Grupo Contadora, por ejemplo, que firmaron un tratado de libre comercio con Venezuela desde 1995, después Venezuela se sale, pero México y Colombia continúan. Entonces son mucho más los encuentros y me cuesta trabajo encontrar los desencuentros realmente. Sí, claro. Hemos estado partiendo foros pues multilaterales muy importantes. Ahora México tiene la presidencia pro tempore de la CELAC y pues Colombia tendrá después la de la Alianza para el Pacífico. Entonces son diferentes organismos multilaterales en los que hemos participado conjuntamente. De acuerdo. Los acuerdos o en general las relaciones diplomáticas entre las dos naciones se dan tanto en un plano político, en un plano económico, en un plano multilateral, que usted ya mencionaba, por ejemplo, la CELAC o la Alianza del Pacífico a nivel regional, y por supuesto dentro de un plano de cooperación. En este último, digamos, ¿qué agenda se está trabajando en estos momentos entre los dos países en lo que tiene que ver con la cooperación? Bueno, un punto central es el de la seguridad. Pues tenemos, así como pues compartimos cultura y gustos por muchas cosas, también compartimos el problema de pues el narcotráfico, y entonces en seguridad el grupo de alto nivel en la materia es fundamental, y pues nos ayuda a ambos países a combatir ese flagelo. También en el comité mixto para ver el tema del tráfico de estupefacientes, pero por otra parte tenemos otros temas muy importantes en materia comercial. Hay que recordar que Colombia es el segundo socio de México en América Latina después de Brasil,
y que México es el tercer importador de Colombia, así como su sexto mayor inversionista. Y ahora que el presidente Duque visitó México, se firmó un memorándum de entendimiento sobre el tema del turismo. El turismo entre los dos países es un rubro importantísimo. Imagínense nada más que del 2012 al 18 hubo un incremento del 125% de turistas mexicanos a Colombia, perdón, y de Colombia a México de 241%. Así es que hay un flujo ahí muy intenso de turistas de nuestros dos países. Y en cuanto a la cooperación técnica y científica, pues hay en proceso, se han visto interrumpidos ahora por la pandemia, pero bueno, se retomarán y virtualmente se han estado haciendo reuniones en temas de salud, dos aspectos muy importantes, uno para Colombia con pues el tema de la rehabilitación de las de personas que han, por ejemplo, sufrido pues una mina, el ataque de una mina antipersonal, también el tema del adulto mayor, que ese es un tema que a todos los pueblos ahora nos concierne por pues el incremento en las expectativas de vida de las personas. En el tema del medio ambiente se están trabajando temas como las tierras arrasadas, como trabajarlas, el manejo de residuos y otros aspectos agropecuarios como el gusano barrenador. Y en educación quisiera yo mencionar que es muy importante la cantidad de convenios que hay entre nuestras universidades. Nada más para darles un ejemplo, mi universidad, que es la Nacional Autónoma de México, tiene suscritos 39 convenios de colaboración con las universidades colombianas. Y en la Alianza para el Pacífico ese ha sido también otro de los grandes logros. Todas las becas que da cada uno de los países que han permitido un gran intercambio académico. Nosotros, embajadora, CIBEI tiene un convenio de colaboración académica con el Tecnológico de Monterrey y con la Universidad UNADE en Cancún, que también es, ya que usted lo mencionaba, cuanto al turismo, uno de los destinos favoritos de los colombianos. Sí, sí, desde luego. Este es realmente el número más alto de estudiantes procedentes de América Latina que hay en las universidades mexicanas es de colombianos. De colombianos. Sí, y hay muchas oportunidades, becas, de hecho algunas becas que cubren hasta el 100% del costo de los estudios para hacer investigación, sobre todo a nivel de maestrías y doctorados de diferentes universidades. Principalmente hemos conocido del TEC de Monterrey y de la UNAM, que son dos de las principales universidades de México. Sí. Bueno, embajadora, quisiera de pronto, bueno, ya mencionamos lo de la visita, que fue la última que realizó el presidente Duque en cuanto a visita de Estado a México. Esto fue, hablamos, si no estoy mal, el 10 de marzo. Exactamente, junto con parte de su gabinete ministerial. De allí pues se desprendieron algunos compromisos, se hizo alguna revisión de los asuntos de la agenda bilateral. Digamos, ¿qué nos podría comentar sobre algunos compromisos nuevos allí establecidos en esta visita? Bueno, el gabinete binacional que le mencionaba, porque esto es muy importante ya que se va a trabajar en todos los rubros. Y ya había mencionado lo de, pues, el GANSEC, la cooperación científica, técnica, educativa y cultural. También el tema de migración es otro tema muy importante
y se va a hacer este segundo semestre del 2020 la comisión mixta correspondiente, una cumbre de rectores, dada el gran flujo que hay de estudiantes de los dos países para ver temas como el de la convalidación de estudios, ¿sí? Y yo creo que fue muy constructiva esta visita porque va a reactivar pues todos los aspectos con este gabinete binacional que por primera vez se establece. De acuerdo. Sin embargo, pues es importante señalar que ya existe convenio en cuanto a la homologación o convalidación de títulos. De títulos, en este caso de posgrado. Sí, pero a veces Obviamente nos cumpliendo con los requisitos de idoneidad, de calidad, de tiempo, pues con el sí, examen que realizan las instituciones de educación, en este caso la Secretaría o el Ministerio de Educación. Sí, creo que ahí a veces ha habido con universidades nuevas o universidades más pequeñas ciertos problemas para que se dé esta convalidación, y la UDUAL, esta Unión de Universidades de América Latina, está trabajando en justo el rubro de evaluación de cada una de las carreras de estas nuevas universidades para que sea más fácil el trámite de la convalidación. Sí, sí, es un asunto también que por una parte pues debe garantizar la calidad, la idoneidad de los títulos, pero por otro lado también pues, facilitar de alguna manera pues que las personas que realizan estudios en otro país pues lo puedan hacer sin tener tantas trabas y quizás pues tantas complicaciones. Retomando un poco el tema, embajadora, en cuanto a esa agenda de la visita del presidente Duque, bueno, y en general de los temas que se trabajan mancomunadamente, ¿hay algún trabajo en estos momentos, programa o algo que tenga que ver con el tema de la pandemia? Bueno, en la presidencia pro tempore de CELAC, justamente México ha estado trabajando en diversos aspectos relacionados con el COVID. Por ejemplo, se ha conformado una red de expertos en enfermedades infecciosas, de virólogos, que creo que justo esta pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidad de que todos nuestros países inviertan más en la ciencia y que haya esta cooperación para resolver conjuntamente problemas que son comunes. O sea, esto lo dijo el Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles, ya desde final de la década de los 70, pero sigue siendo vigente. Todos los problemas son globales, o sea, necesitan solución, necesitamos cooperación para poder enfrentar pues problemas tan graves como el que vivimos ahora con el COVID-19. Así es, embajadora. Bueno, de otro lado, quisiera conversar sobre un nuevo concepto que ha logrado un avance muy importante en los tiempos recientes. Me refiero a la diplomacia digital o también conocida como ciberdiplomacia. De alguna forma también está relacionada con la diplomacia tecnológica o la diplomacia científica, que tiene que ver justamente con ese gran reto que tenemos en este momento como sociedad internacional o como humanidad. Esto se refiere principalmente pues, al uso de las llamadas TIC o nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, pero en este caso adaptadas a la función de los diplomáticos. De hecho, se habla en este momento de ciberembajadores, así como se puede utilizar para
para otras profesiones. Recientemente se han conocido despidos en diferentes áreas en donde, por ejemplo, periodistas han sido reemplazados por sistemas de inteligencia artificial. Entonces, estos ciberembajadores o esta también subdiplomacia, que se puede llamar, concepto que se está utilizando mucho en este momento por esa misma aceleración de la tecnología. Se habla también de que se han ganado 15 años en avance tecnológico por cuestión del COVID-19. Entonces, ¿cree usted, embajadora, que este tipo de diplomacia realmente será efectiva en el corto plazo? ¿Usted qué opina sobre estos conceptos? Sí, yo la verdad creo que esta es una herramienta que nos permite que haya una diplomacia pública. Y quisiera hacer aquí una alusión, por ejemplo, a que antes, claro, los ministros eran plenipotenciarios porque con las distancias y la falta de comunicaciones, bueno, pues el embajador, el ministro en funciones, tenía que tomar decisiones y muchas veces no podía esperar a que le llegaran las instrucciones de su gobierno. Ya cuando se establece pues las comunicaciones, primero telegráficas, después telefónicas, se empezó a dar la comunicación muy ágil entre los jefes de Estado o los cancilleres, y entonces decía, bueno, entonces los embajadores, ¿qué van a hacer? Bueno, los embajadores hacemos muchas cosas porque en esta diplomacia pública en la cual no solamente hay el tema pues de que estamos en comunicación con la sociedad civil, sino que estas herramientas digitales nos ayudan, creo, a hacer mejor nuestro trabajo de difusión y de promoción de las actividades y el conocimiento de cada uno de nuestros países. Por ejemplo, ahorita entre la CELAC y China ya se estableció un ciber secretariado, o sea que esto que llama muy atinadamente Joseph Ney, que esta tecnología, esta ciberdiplomacia ha incrementado el poder de la sociedad. Y entonces se da una diplomacia pública y creo que esto es una herramienta que nos fortalece y que nos permite, pues entre otras cosas, aunque no me estén viendo, que estemos ahora comunicados. Claro que sí. Es una gran visión, embajadora. Quisiera hacerle una consulta. ¿Ustedes tienen alguna directriz por parte del gobierno o de la Cancillería de México respecto, por ejemplo, a la utilización de las redes sociales? ¿O ustedes tienen autonomía en el uso de estas tecnologías? No, nosotros tenemos autonomía y pues en mi caso yo creo que esta autonomía se da justamente porque cuando pues se designa a un embajador, pues se considera que es una persona responsable, que sabe lo que va a hacer con las redes sociales, ¿verdad? Entonces, pues nosotros, yo le he dado énfasis a difundir las efemérides históricas, las efemérides que vinculan a nuestros dos países, cuestiones culturales, ahora que hemos estado en el confinamiento, pues es una oportunidad para que se hagan visitas virtuales a todos los museos, para difundir el cine, el teatro, las diferentes actividades culturales a través de redes sociales y de las diferentes plataformas. Excelente. Pero esto es un gran avance por parte de ustedes. Digamos, no es una obviedad, porque en nuestro caso, Colombia no goza, las embajadas y los consulados no tienen
esa facultad. De hecho, se ha publicado y se ha solicitado a los mismos funcionarios diplomáticos que puedan hacer uso de esas tecnologías, como lo mencionaba usted, para acercar la labor diplomática a los ciudadanos, para informar, para estar más cerca. Entonces es un reto que existe allí, y pues en el caso de México pues es un gran avance que se ha alcanzado, el hecho de que exista esa confianza depositada y que puedan hacer ese uso de la autonomía para utilizar, por supuesto, responsablemente las redes sociales, que es donde la gran mayoría de las personas pues en estos momentos permanecen para enterarse de los diferentes acontecimientos. Embajadora, hemos visto que además de su gran experiencia y conocimiento en asuntos de la historia de México y de los estudios de América Latina, usted tiene un gran interés, ¿sí? Espero sin lugar a equivocarme, su principal interés tiene que ver con temas de igualdad de género. Usted ha insistido y ha persistido en la importancia del empoderamiento y del papel de la mujer en la sociedad en general. ¿Qué causas o programas usted en estos momentos apoya en ese sentido? ¿Y cómo cree que se puede trabajar por la igualdad, o quizás más que la igualdad, por la equidad, puede ser un mejor término, de género en los cargos diplomáticos? Bueno, pues yo estoy muy orgullosa de pertenecer al equipo del canciller Marcelo Ebrard, que justamente declaró en la Asamblea de Naciones Unidas de noviembre pasado que México se asumía como un país feminista y que por lo tanto la política exterior de México es una política exterior feminista. Y somos el primer país en América Latina en hacer semejante pronunciamiento y tomar esta posición. Hay que recordar que esto lo hizo en primer lugar Suecia, después Francia, Noruega y ahora México. Y simple y sencillamente la declaración de que somos feministas es importantísimo, porque el término implica, que ha sido satanizado a veces por personas, pues por ignorancia del término, implica que se busquen los derechos, el respeto a los derechos humanos de la persona, independientemente de su sexo, y en este caso de las mujeres. Y esto va a llevar, desde luego, a que haya pues paridad en los miembros y las miembros del Servicio Exterior Mexicano, y lo que es muy importante es llevar esta posición en pro de los derechos humanos en general, pero también en particular de las mujeres, a todos los foros internacionales. Entonces, evidentemente ha quedado de manifiesto en esta crisis sanitaria de la que todavía no salimos, y que ya tiene como continuidad crisis económica, inclusive que va a tener repercusiones desde luego sociales y políticas, y aún en el escenario internacional también, pues el que se refuercen las acciones en pro de lo que es más de la mitad de la población, que somos las mujeres, es muy importante, porque se ha visto cómo no hemos logrado superar esta cultura patriarcal que tiene hondas raíces filosóficas, religiosas, pseudo jurídicas y científicas, y esto quedó de manifiesto por el altísimo índice de violencia que se incrementó en el confinamiento contra las mujeres. Entonces, esta crisis nos ha puesto muchas cosas de manifiesto,
ha puesto de manifiesto pues el grave problema que tenemos de desigualdad social en nuestra región y de desigualdad de género que ha llevado a esta violencia que se multiplicó en el confinamiento. Sí, desafortunadamente es una realidad que se está viviendo. Y las denuncias y, bueno, sobre todo la cantidad de casos son sorprendentes. Embajadora, de otro lado, ya también usted mencionaba respecto a la difícil situación sanitaria que estamos enfrentando en estos momentos. Quisiera preguntarle por México. Inicialmente, digamos que el papel de México y el gobierno de México fue criticado por su actuación frente, frente al COVID en sus inicios, pero ¿cómo está la situación en este momento? ¿Cómo se está manejando en el país? Bueno, sí estamos todavía dentro de una situación crítica, pues con una altísima letalidad, casi 25,000 defunciones por COVID y otro tanto de personas contagiadas que todavía están en activo. Pero ya para colmo acabamos de tener un sismo que hizo grandes estragos, sobre todo en el estado del sur de Oaxaca, y en México pues se han tomado una serie de medidas. Desde luego las campañas que se han hecho en todos nuestros países de guardar la distancia. En México se creó una figura de Susana, que era Susana Distancia, que llamaba a la población a guardar esta distancia, a quedarse en casa. En otros campos internacional, bueno, nuestro país promovió que en Naciones Unidas se hiciera este pronunciamiento que fue aprobado por unanimidad para que la vacuna fuera de acceso universal. Gratuita. Se están pues ya construyendo ventiladores en el Instituto Nacional de Nutrición y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y por otra parte, pues los científicos también están trabajando, como en todas partes del mundo, en una vacuna en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional. Ha habido una alianza con pues la iniciativa privada, con los hospitales privados para atender esta emergencia. Pues centros de convenciones, por ejemplo, también se han convertido en hospitales y actualmente se tiene un sistema de semáforos para que la población sepa cuál es la situación de cada municipio. Quien está en rojo, bueno, pues está en el momento de mayor crisis y así sucesivamente. Tenemos la grave disyuntiva que enfrentan todos los países de América Latina de que se reactive pues también la economía, porque muchas personas no tienen cómo sobrevivir, pues si están confinadas y no pueden salir por más de 3 meses, ¿verdad? Viven al día. Entonces se han hecho una serie de programas sociales que se llaman pues tandas de interés social, créditos a la palabra, o sea que sin ningún trámite se le presta a las personas de escasos recursos los recursos que necesita para sobrevivir, estas prórroga de hipotecas. Se estableció también un puente aéreo con China para traer insumos para poder atender esta crisis que pues inédita, que nos ha venido a cambiar la vida a todo mundo. Sí, señora. Embajadora, la opinión pública internacional ha criticado el papel digamos, de la diplomacia o la capacidad, la poca capacidad que ha mostrado la cooperación internacional para hacer frente a esta situación. ¿Usted
realmente cree que ha existido un déficit diplomático en la cooperación internacional frente a la crisis, por ejemplo, a nivel de región? Bueno, yo creo que sí podíamos haber tal vez colaborado más. Lo que pasa es que esta situación inédita pues nos agarró a todos de sorpresa, ¿verdad? Y no estábamos preparados. Creo que hay muchas lecciones que tenemos que aprender de esta crisis sanitaria, entre ellas, desde luego, el fortalecimiento de la cooperación y del multilateralismo. Y desde luego, como decía yo antes, pues el trabajar para superar, pues el ser la zona más desigual del mundo, porque bueno, hay pobreza en muchas partes del mundo, pero no hay esa brecha de desigualdad que hay en la región de nuestra América Latina. Entonces, sí creo que pues nos debemos de esforzar en lograr una mayor cooperación y fortalecer a los organismos multilaterales para que puedan actuar en estas crisis que según los científicos pues no van a ser esporádicas, sino que tenemos ya que habituarnos a ellos. Y otra pues lección de la crisis es que debemos de invertir más en la ciencia. Así es. Totalmente de acuerdo con usted, embajadora. Totalmente de acuerdo. Embajadora, de otro lado quisiera consultarle por un tema que me parece muy importante. En días recientes, la Asamblea General de Naciones Unidas eligió a México como nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Me gustaría que usted nos pudiera comentar sobre el papel que tendrá México en este importante organismo de Naciones Unidas. Con mucho gusto. Bueno, pues es una gran responsabilidad y el programa ya fue anunciado por el propio presidente de la República. Inclusive fue interesante, pues para mí como historiadora me dio mucho gusto que hiciera mención de los principios que había enarbolado Roosevelt al hablar de que nos debemos liberar del miedo, que debemos de liberarnos del miedo, el miedo a expresarnos con libertad, la libertad de expresión, el miedo a expresar también nuestras creencias o no creencias, el miedo a la pobreza y todos estos principios que siguen siendo pues todavía en muchos casos un problema que no se ha superado a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que Roosevelt hizo estas declaraciones. Es evidente que en la nueva agenda internacional seguirá siendo una prioridad la paz y la seguridad internacional, pero tenemos que tener una mayor cooperación, entre otras cosas, pues para que se desaparezca esa brecha gigante que hay entre los que no tienen nada para sobrevivir. O sea, yo oía de niños en la zona del Cauca, por ejemplo, que han muerto por falta de alimento. Entonces, esto pasa en todos nuestros países y tenemos que atenderlo. Entonces, tenemos que cooperar para que haya un desarrollo y además un desarrollo sustentable, porque otro problema que enfrentamos es salvar nuestro planeta. Entonces, esta es otra de las prioridades. Y todos estos temas, pues serán los que se puedan trabajar en Naciones Unidas para evitar, por ejemplo, la migración forzada que lleva también a reacciones racistas y xenófobas, porque la gente empieza a rechazar al migrante que cree que le va
pues llega a quitarle su trabajo, cuando muchas veces pues es capital humano que viene a fortalecer a las poblaciones a donde se va a avecindar. Pero pues surgen estas acciones discriminatorias y pues tenemos mucho por hacer. Esto ha quedado de manifiesto con gran crudeza en esta pesadilla que hemos vivido del COVID. Y entonces México quiere en Naciones Unidas ser un mediador. Aquí, pues, estas palabras de Juárez que están inscritas en un muro de Naciones Unidas, el respeto al derecho ajeno es la paz, siguen siendo válidas y pues una apotegma que tenemos que tener presente. Y un punto importante es cobrar conciencia que, claro, el Consejo de Seguridad pues ya tiene más de medio siglo de tener al grupo de miembros permanentes, pues muy restringido, pues hay que restringir su derecho de veto, ampliar los miembros permanentes, y eso pues será una de las tareas que va a emprender allá nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente en Naciones Unidas. Interesante, interesante y pues muy ambicioso y pues muy importante también. Es una reforma que ha sido solicitada por la comunidad internacional desde ya hace varios años. La reforma a su principal órgano, diría yo, en cuanto a la ejecución, por lo menos, de decisiones que afectan en general al mundo, que es el Consejo de Seguridad. Embajadora, por último quisiera consultarle cómo ve usted el reordenamiento geopolítico de la región a raíz de esta pandemia y en general el nuevo orden internacional que ahora aparecen términos como el G2, que sería la composición del nuevo orden bipolar liderado por Estados Unidos y por China. ¿Ve usted, digamos, un establecimiento de largo plazo, por ejemplo, de un orden, como lo acabo de mencionar, bipolar, liderado por estos dos países, por China y por Estados Unidos? Pues bueno, es difícil, claro, los internacionalistas tenemos que ver los diferentes escenarios posibles, ¿verdad? Y tener la estrategia adecuada para que se dé el escenario que sea más favorable a todos nuestros países. Y yo creo que en lugar de que se diera, pues ahora una nueva guerra fría, en una guerra comercial entre estos dos polos, otra vez tenemos que hacer énfasis en que lo que nos falta es mayor cooperación. Y creo que esto pues lo tenemos que trabajar toda la comunidad internacional, y que espero haya este diálogo. Pues por ejemplo la CELAC ya lo está teniendo con China, por otra parte México tiene este diálogo obligado, permanente, con Estados Unidos, y creo que así tendrá que hacer pues toda América Latina, la Unión Europea, en fin, para que en lugar de que volvamos a caer en una nueva guerra fría o bipolar, que podamos multiplicar la fuerza de los organismos multilaterales. Bien, embajadora, por mi parte, solo me gustaría preguntarle cómo va la Alianza del Pacífico. Digamos que para mi gusto es el foro multilateral más prometedor en la región y pues para Colombia. Entonces me gustaría cómo lo ve usted, cómo va el trabajo en cuanto a esta alianza. Bueno, yo creo que se han logrado muchos éxitos. El que haya un 92% de productos ya que circulen sin aranceles, pues es una
un gran avance para nuestros países. Y por otra parte, ya había yo mencionado el tema de las becas, que ha permitido un gran intercambio académico entre nuestros pueblos, tanto México como Colombia, Perú y Chile, y es muy interesante ver la cantidad de países observadores que están también interesados en este desarrollo y bueno, visto desde un punto de vista histórico, si recordamos los estudios de Brodel, bueno, pues se veía primero el desarrollo en la antigüedad del Mediterráneo, luego vino el desarrollo del Atlántico y ahora pues es el desarrollo del Pacífico. Entonces, desde luego que es una alianza importante que ya ha dado frutos, se han creado ventanillas únicas para comercio exterior, hay uso compartido de embajadas, por ejemplo, se hizo una guía del viajero para poder orientar a nuestros turistas. Entonces creo que ha tenido resultados interesantes que desde luego se pueden continuar. O sea, evitar que haya pues una reprimarización de los productos, que otra vez nos anclemos en el desarrollo de modelos extractivistas y en fin, también desde luego tiene sus retos, pero constituir una política exterior pues cosmopolita y en esta zona que pues es la zona ya no digamos del futuro, ya es nuestra zona del presente. Bueno, embajadora, muchísimas gracias. De mi parte, quedo muy satisfecho, muy contento con esta charla, a pesar de las dificultades que tuvimos para podernos conectar al inicio. Le agradezco por comentarnos sobre todas estas situaciones. Las respuestas suyas son muy concretas, suficientemente explicadas. Le agradezco de mi parte, señora embajadora Patricia Galeana. Le deseo todos los éxitos en su gestión diplomática en Colombia. Muchísimas gracias, Daniel. Y pues lamento mucho que no hayamos podido estarnos viendo, pero por lo menos pudimos dialogar. Muchísimas gracias. Que cumplió su objetivo en ese sentido. Así es. Mil gracias. Fue un honor para nosotros, señora embajadora. Le doy la palabra a Alejandro por si algunos asistentes tienen inquietudes sobre este conversatorio. Muchas gracias. Gracias. No le oigo. Alejandro. Sí, muchas gracias, Daniel. Embajadora, sí, existen algunas preguntas que nos han hecho algunos de los asistentes al aula diplomática. Una de ellas es una de la que acaba usted de contestarla en cuanto a los aspectos trabajados en la firma de la Alianza del Pacífico y cómo han favorecido a México. Esa nos la hacía Nicolás Medina. Entonces, pues Nicolás, esa pregunta ya estuvo ahorita entonces ya contestada por la embajadora. Voy a proceder entonces con una pregunta que nos hace para usted, embajadora, José Nicolás Sandoval Guerrero. Él pregunta, ¿cuál ha sido el mayor momento de tensión en la diplomacia mexicana? Uy, pues hemos tenido muchos momentos de tensión en la diplomacia mexicana. Un momento difícil, pues depende en qué época, porque acuérdense que yo soy historiadora, entonces les puedo hablar desde el siglo XIX y decirles que tuvimos muchas tensiones para el reconocimiento desde nuestra independencia. Imagínense ustedes que no fue reconocida esta, sino 15 años después de 11 años de guerra,
15 años más de negociación diplomática con un intento fallido de reconquista. Después vino el primer ataque de Francia, que bombardeó nuestro puerto de Veracruz, el más importante. El momento tal vez más dramático, bueno, es que les digo, es difícil decir cuál es el más dramático, porque hubo muchos muy dramáticos. La invasión y guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México de 46 a 48, que le quitó más de la mitad de su territorio, es sin duda pues uno de los momentos más dramáticos de la historia mexicana. Otro momento muy difícil fue la ocupación del ejército de Francia, que estuvo de 62 a 67 para imponer un imperio subsidiario del suyo. Y esto para mencionarles lo del siglo XIX. Pero si nos vamos al siglo XX, pues en plena Revolución Mexicana, Estados Unidos bombardeó el puerto de Veracruz y lo ocupó por 9 meses en plena revolución. Después la mandó una expedición punitiva que originalmente tuvo 5,000 efectivos y llegó a tener 10,000 miembros de su ejército al mando del general Pershing, que después va a distinguirse en la Primera Guerra Mundial, tratando de buscar a Villa, y se tuvieron que ir sin encontrarlo. O sea que ha habido todas estas intervenciones armadas. Y después, momentos pues tensos también fue cuando se da la nacionalización de las compañías petroleras extranjeras que se rehusaron a cumplir con los laudos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el presidente Lázaro Cárdenas expropió a estas compañías. Pero afortunadamente, pues como ya estaba los prolegómenos de la Gran Guerra Europea, de la que se convierte también en Guerra Mundial, pues entonces va a pasar sin que haya mayores efectos. Pero estas son algunas de las muestras de las muchas tensiones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Gracias, embajadora. Mayra Alfonso pregunta, quisiera saber si existe algún tipo de cooperación judicial frente a temas de la migración con fines delictivos entre los dos países. Dice que se refiere al intercambio de información, bases de datos, desarrollo de investigaciones. Sí, claro, está justo este grupo de alto nivel que se va a reunir próximamente en este semestre, que se ha reactivado después de la visita del presidente Duque, pues tiene intercambio de información entre el Centro Nacional de Inteligencia de México y el de Colombia. Entonces, esto creo que es una colaboración pues muy importante, porque no vamos a poder acabar con este flagelo si no tenemos una cooperación entre nuestros países. Gracias. Adamaris Escobar Orozco pregunta respecto a las modificaciones a las tareas de las representaciones mexicanas en el exterior. Ella dice que tiene entendido que se harán cargo ahora de las tareas realizadas por ProMéxico y de la promoción turística del país. Entonces pregunta que si es como una extensión de las labores adicionales a las realizadas ya por la Cancillería. Sí, o sea, ya para tener pues mayores recursos y afrontar los problemas de desigualdad social en nuestro país, se suprimieron algunas oficinas, entre ellas ProMéxico, y ahora somos las embajadas las que nos hacemos cargo de esta promoción pues comercial, turística, y de hecho ya quedó constituido un consejo empresarial que está formado por los presidentes de Claro, de Cemex,
de Bimbo y de FEMSA en México, que son mexicanos, pero que son empresas que están en Colombia, para poder facilitar tanto a los colombianos que quieran venir a invertir a México como a los mexicanos que van a invertir en Colombia. Gracias, embajadora. Juan Solano, ¿en qué temas, además de los del Bicentenario? No, perdóname, estaba leyendo otra. ¿Qué traerá consigo la celebración del Bicentenario en el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y México para su futura agenda bilateral? Bueno, hay muchas actividades académicas, históricas, que de hecho ya se han venido dando. Las academias de la historia, tanto de Colombia como de México, están ya actuando conjuntamente para hacer estudios de historia comparada. Es muy interesante ver cómo se dieron los procesos independentistas en cada uno de nuestros países, y el rubro de historia comparada es una área que se había dejado, pues de que no se había trabajado de hecho mucho en la historiografía, y que nos da muchas luces para poder ubicar a los hechos históricos en su contexto. Gracias, embajadora. Y bueno, ya por último, para ya terminar, Luz Solano nos pide recordar el último libro publicado por usted, embajadora. Es la historia binacional, es la historia de México, la relación de México con Estados Unidos, que es esta obra en la que yo escribo toda la parte del siglo XIX, y un historiador estadounidense escribe esa misma etapa desde su óptica, y otros colegas hacen lo propio sobre el siglo XX e incluso hasta la actualidad. Por ejemplo, el doctor David Maciel se dedica a estudiar a la comunidad chicana, o sea, estos mexicanos que unos pues se remontan a lo que él mismo ha llamado el México perdido, o sea, todos los mexicanos que quedaron asentados en los territorios que México perdió en 1848 con esta guerra de conquista territorial, y cómo han ido desarrollándose en Estados Unidos y sus aportaciones tanto en materia económica para el desarrollo del país, del vecino país del norte, como en materia cultural, que han tenido una influencia decisiva en todo lo que es pues el sur de Estados Unidos. Bueno, embajadora, muchísimas gracias pues por el tiempo que ha dedicado a CIBE y a nuestros estudiantes y miembros de la comunidad que nos acompañaron el día de hoy. Pues como ya lo dijo nuestro director Daniel, deseamos los mejores éxitos en sus labores diplomáticas aquí en nuestro país, que sabemos han sido las mejores. Adicional a eso, pues también el apoyo a sus connacionales, también hemos visto con este tema también de la pandemia y de los vuelos humanitarios y todo esto. Entonces, pues sabemos que tanto en lo político como en lo referente a los connacionales han estado bastante prestos a poder apoyarlos y poder generar las mejores relaciones con Colombia como siempre las hemos tenido. Entonces, embajadora, muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor para CIBE que nos acompañase usted en la tarde de hoy. A nuestros asistentes queremos invitarlos a que nos acompañen en el CIBE Live que tendremos la siguiente semana, a los que ya pues varios están acostumbrados a asistir. Y de nuevo, embajadora, muchas gracias. Que tenga entonces usted una muy buena noche. Muchas gracias por esta conexión. Muchas gracias a ustedes, y bueno, pues
Lamento la falta de imagen, pero espero haber podido aclarar todas las preguntas que hicieron. Finalmente todo salió perfecto. Muchas gracias, embajadora. Un gran abrazo. Igualmente, un gran abrazo a la distancia. Bueno, Gracias, Hasta embajadora. pronto. Alejandro, Pronto, muchas que esté muy bien. gracias. Daniel, muchas gracias y de nuevo entonces a los asistentes que tengan una buena noche y los estamos esperando también para que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta luego. Muchas gracias.